Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de febrero de 2017 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado conocimos la sentencia judicial más esperada. Me refiero obviamente a la de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Urdangarín fue condenado por la Audiencia Provincial de Baleares, concretamente a 6 años y 3 meses de prisión. No se hablaba de otra cosa el viernes pasado, recordad, por la tarde, noche, incluso la historia se extendió hasta el sábado y luego ha muerto repentinamente, para que veáis lo que duran las grandes noticias en estos tiempos. Los delitos por los que se le ha condenado, quiero decir, son varios: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, también contra la hacienda pública. Es un puñado, un repóquer clásico de estos delitos, suelen ir todos juntos, de hecho. Al socio Urdangarín y exprofesor suyo del SADE, Diego Torres, un tipo que se ha hecho muy famoso en España en los últimos años, le han caído 8 años y medio. Nos puede parecer mucho, es decir, me dicen 6 años, 8 años de cárcel, pues se me viene el mundo encima, pero dentro de lo que cabe no les ha salido mal, es decir, no han salido mal librados del envite, ya que la Fiscalía pedía 19 años solo para Urdangarín. Es decir, de haberle condenado a eso y cumplirlo en su totalidad, saldría de la cárcel, pues tiene ahora 50 años, pues saldría con 70 años, para que os hagáis una idea. Ahora han caído 6, que no cumplirá enteros, pero bueno, no sabemos, de hecho, si terminará ingresando. La sentencia, de cualquier modo, ha dejado un sabor agridulce para todos o para casi todos. Dulce porque demuestra que sí había agallas para encerrar a Urdangarín, y agria porque no las ha habido para hacer justicia con la infanta. Antes de ir más allá y con la intención manifiesta de que no dejéis de escuchar La Contracrónica, simplemente os digo que no os voy a leer la sentencia, ni muchísimo menos. Dios me libre, bueno, necesitaría varios días para hacerlo y probablemente me perdería por el camino o me asfixiaría leyéndola, porque son como 700 páginas. Yo, por supuesto, tampoco la he leído y es que tampoco me habría dado tiempo, aunque hubiese querido, de leerme la sentencia completa, de la primera a la última letra, solo para comentársela a mis queridos contracroniqueros. Pues no, en ese caso me hubiera hecho falta una semana tranquilamente, incluso un poquito más, porque 700 folios de lenguaje jurídico de una sentencia, pues debe de ser el equivalente como a 7.000 folios de castellano normal y corriente, por lo que es lógico que ni yo ni casi nadie ha podido. O sea, es curioso como el viernes pasado por la tarde estaba todo el mundo hablando de la sentencia con autoridad, y dices, pues sí, es imposible que os la hayáis leído. Bueno, además, la sentencia en sí, menos para los peritos y la gente que sabe de derecho y que disfruta con estas cosas, lo único interesante realmente era la parte final, es decir, eran las condenas con las que se puede hacer más o menos el análisis político e incluso histórico. Esto evidentemente va a pasar a la historia y dentro de 20, de 30, de 50 años, no sé, evidentemente no hablará todo el mundo de ello, pero sí estará en los libros de historia. Este tema del caso Nos y del juicio contra Urdangarín y contra la infanta Cristina. De hecho, es la primera vez que a una infanta de España se la condena en un tribunal, como no podía ser menos. Es decir, nunca antes había sucedido algo así. Entre otras cosas porque en el caso de que delinquiesen, pues qué sé yo, hace un siglo o en los años 20 del siglo pasado, una cosa así, pues no les hubiesen jamás, bajo ningún concepto, juzgado. Eso significa que hemos avanzado en algo, ¿no? Bien, la parte importante de la condena, como os decía, la que sí he leído, naturalmente, son las condenas, las que os he dicho, las principales. Por lo menos se ha condenado poco y se ha condenado mal. Esa es la primera conclusión que podríamos sacar, ¿no? Es decir, los delitos por los que les juzgaban ya me lo sabía, más o menos, quiero decir, como nos lo sabemos casi todos los españoles que leemos los periódicos, porque, caray, no es que tenga mucho mérito saber de qué se juzgaba Iñaki Urdangarín. Esta historia de Urdangarín empezó hace, no sé, 7 años, en 2010. Bueno, empezó realmente en 2010, pero podemos remontarnos incluso antes, porque la parte del caso Nos es una pieza separada de otro caso anterior, el Palma Arena, polideportivo que se había hecho en Palma de Mallorca, en plena burbuja inmobiliaria, y a partir de ahí el juez Castro, José Castro, vio indicios de delito en Urdangarín y en una trama que había montado y abrió más tarde, posteriormente, años después, esto del caso Nos. Pero aún con todo estaríamos hablando de una historia ya que va para una década. Entonces, los delitos los conocemos, ha habido muchas idas y venidas, muchísimos dimes y muchísimos diretes en esta historia. Hemos conseguido leer correos, de ahí nos hemos encontrado pues con momentos, en fin, míticos. ¿Qué queréis que os diga? Como aquello del duque de Empalmado, ¿no? Que tantos buenos momentos nos hicieron pasar a todos, entre otras cosas por ese
ese cotilla que llevamos todos dentro. Bueno, esto de leer los correos de un rico y famoso como era el Duque de Palma, pues a todos nos íbamos directos a ver cuando se hayan publicado todas estas cosas. Fue cuando ya se rompió, fue a partir de 2013 cuando se rompe... 2012 es cuando esto se viene abajo, que Diego Torres y su antiguo socio y compañero y alumno y pupilo, que era Iñaki Urdangarín, deciden romper ese pacto entre caballeros que habían mantenido y empiezan a tirarse los trastos a la cabeza. A mí, así, yendo ya directamente a la valoración pura de la sentencia, me parece demasiado suave, en extremo suave. Y no porque esté deseando que este hombre se pudra en la cárcel, nada más lejos de la realidad, es decir, no tengo nada contra Iñaki Urdangarín, no le conozco, no le he tratado, ni le trataré en el futuro, ni nada. Es decir, no tengo nada personal, ni siquiera, de hecho, es un tipo que pueda decir es que me cae gordo, solo con verle la cara. Nada, no me parece ni malo, ni bueno, ni regular. Y creo que es justo que le hayan condenado por... los delitos han quedado más que probados, es decir, de la condena no se libraba, eso más o menos lo sabía todo el mundo, lo sabía hasta el rey, o por lo menos el rey emérito. Es decir, veo que es demasiado suave si lo comparamos, si vamos a compararlo con otras condenas emitidas recientemente. Y recientemente se emitió la del caso Gürtel, que es una cosa muy parecida. No es exactamente lo mismo, así fue además otro tribunal diferente, fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pero lo mismo da que me da lo mismo. Viene a ser, incluso hay hasta ciertos puntos de conexión. En la parte, la Valencian Connection del caso Nos, pues enlaza con la Valencian Connection del caso Gürtel. Ambos coincidieron, ambas tramas coincidieron ahí, aunque en principio creo que en final no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra, ¿no? Bien, a Urdangarín le han caído 6 años por aproximadamente, creo que son 5 o 6 delitos distintos, todos delitos de carácter económico, ¿no? Bien, si nos vamos a las condenas del caso Gürtel, lo que nos encontramos es que al Bigotes, Álvaro Pérez, ¿lo acordáis? Digo el Bigotes porque es como se le llamaba, además iba con unos bigotazos antiguamente tremendos. Pues a este le ha caído 6 solo por uno. He ido a mirar exactamente el desglose de las penas del Bigotes y caramba, solo por uno por malversación ya le cayeron 6. Luego 1 año y medio extra por asociación ilícita. Otros 5 años más por tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho y no sé qué más. Es decir, que le han caído 12 años. Que le han caído 12 años, pues básicamente por lo mismo. Incluso diría que menos, porque a fin de cuentas, Álvaro Pérez, alias el Bigotes, no dejaba de ser un peón más dentro de una asociación ilícita, obviamente, mucho más grande. Y en este caso, Iñaki Urdangarín era de los que mandaban. Era por lo menos el que ponía la cara. El negocio de Nos o de Aizón, esta empresa, era precisamente él. Él era la base del negocio, era su activo más importante, el tener dentro de la empresa a alguien que era el yerno del rey. Bien, eso por un lado. Es decir, por un lado son suaves, o a mí me han parecido suaves. Por otro, es simplemente escandaloso, y así lo digo, no encuentro otra palabra mejor, que la infanta se vaya de rositas. No se va exactamente a rositas, pues ya sé que alguno está pensando, hombre, no la van a hacer pagar una multa. Tendrá que pagar, creo que son 265.000 euros. Bueno, de hecho la van a devolver porque tuvo que poner medio millón en depósito. Entonces, pues bien, tendrá que pagar estos 265.000 euros, que ya los ha pagado, por cierto, por beneficiarse de los negocios de su marido en calidad de socia. Y no es que no estuviese metida o vinculada con esto de ninguna manera, es que lo estaba. De esta empresa en concreto, la empresa que decía antes, de la empresa Aizón. Y caray, que es que era Aizón, o una buena parte o donde iba a parar buena parte del dinero de los palos que daba Urdangarín y su socio, iban a parar al mismo Aizón. Por donde paraba, en calidad de socia, la infanta. Caray, esto a mí me hizo preguntarme, esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que el juez no haya visto delito en esto? Aunque sea un delito menor, aunque sean 2 años de cárcel, que por supuesto no iba a ingresar por cuestión porque no tiene antecedentes penales. Pues no lo sé, me fui a la sentencia, esto sí, a buscarlo, bueno, no a la sentencia en concreto, sino a distintas notas de prensa, y tienen que aparecer en algún lado esto, la razón por la cual no ha considerado que eso sea delito. Pues la audiencia considera que, a pesar de ser socia, de haber sido socia de esto, no gestionaba ni dirigía el tinglado. Es decir, que no se enteraba de nada, en una palabra, o es lo que considera el tribunal, insisto. Yo estaba allí, pero es como si no estuviese.
Claro, es que este argumento se cae por su propio peso, por donde lo agarremos, ¿eh? Es decir, si yo ahora mismo monto una empresa, la que sea, con cualquiera de vosotros, o todos nosotros montamos una empresa de la que todos somos socios, y una empresa que se dedica a actividades ilegales, poned ahí la actividad, dejo una línea en blanco debajo para que pongáis la actividad que más os guste o que más os disguste. Bien, si hacemos esto, se nos cae el pelo. Dirijamos o no dirijamos, gestionemos o no gestionemos, somos socios de una empresa que se dedica a actividades irregulares o ilegales directamente. Es decir, en una palabra, con que esas actividades no las realizase yo personalmente y me hubiese limitado a echar la firma, con eso ya me basta. Oiga, pues usted está en el Consejo de Administración, debería saber, no, pues es que justo ese día yo llegué y me dolía la cabeza, ¿sabe usted? Entonces no estaba yo para mucho rock and roll y le pegué la firma, pero ya sabe que a veces no, sí, firmas, por eso hay que firmar en plenitud de condiciones cualquier cosa que firmes en la vida. Caray, esto es lo que le sucedió a Isabel Pantoja. Isabel Pantoja se ha tenido que comer creo que 1 año y medio de cárcel. No es mucho, pero se lo ha tenido que comer. Una mujer además muy destacada, conocida, que es tonadillera, que canta y es famosa. Es decir, a ver si lo entendemos. Esta mujer estaba dentro, pero a la vez no estaba dentro. Eso es lo que nos está diciendo el tribunal y lo que nos dice directamente la sentencia. De hecho, para que la cosa no apestase más de lo que ya apesta, a la mujer de Diego Torres, que se llama Ana María Tejero, tampoco la han condenado. Bueno, la han absuelto y le han hecho pagar una multa algo un poquitín más alta, curiosamente, que la de la infanta Elena. Caray, con razón, poco después de que saliese esa noticia, que llevaba la agencia EFE habían conseguido dar con el juez Castro y decía que lo que veía es que se había fijado lo de la mujer florero y que se había tomado a la infanta de España como una mujer florero. Esto de la mujer florero, de hecho, caray, podría llegar a sentar jurisprudencia, ¿no? Y convertirse en doctrina. Y a partir de aquí, claro, puede suceder cualquier cosa. No sé, ¿cuántas esposas en apuros por los negocios de su marido no la pedirán a partir de ahora? Desde luego, si fuese una de ellas, iría directa. Vamos, no, es que yo sí estaba, parece que estoy, señoría, mire, parece que está ahí, todo indica que estoy ahí, pero realmente no estaba. Yo era una mujer joven, enamorada, que me fiaba de todo lo que me decía mi marido. O sea, usted hasta él votaba por mí, me metía la papeleta en el sobre. Entonces, ¿qué le voy a decir? Ya, pues usted mayor de edad. No, sí, lo sé, soy mayor de edad, me sé atar los cordones, tengo la carrera terminada, pero en estos aspectos, ya sabe usted, una echaba la firma, me mandaba, chata firma, y yo firmaba. Y más cuando es bien sabido que muchas veces el delincuente traza un cordón sanitario. Eso pasa muchas veces cuando alguien está metido en cierto tipo de negocios que pueden salir mal o directamente ilegales, pues te traza un cordón sanitario con su mujer precisamente para que a ella no le salpique toda la mierda en el caso de que vengan mal dadas. Bien, ya no va a hacer falta ese cordón sanitario, no es necesario. Tenemos la doctrina Cristina de Borbón, ¿no? Parece que estoy, pero realmente no estoy. En fin, bastará con asegurar, en una palabra, que aunque se participaba del festín, no se dirigía ni se gestionaba nada relativo al festín mismo, porque eso mismo es en lo que se puede reducir toda esta sentencia de 700 folios, en la parte que al menos nos interesa a los españoles, que es la de la infanta, ¿no? Pero no nos engañemos, a ver, llegados a este punto, a ver si... Que parece que vivo en otro planeta o en otro país, no sé dónde vivo perfectamente, lo conozco, llevo muchos años, toda mi vida aquí, entonces sé de qué va la cosa, ¿no? Es decir, si Cristina no se apellidase Borbón, por supuesto que la hubiesen condenado. No me cabe la menor duda. Es decir, toda esposa que vaya ahora con sus cuitas al juez correspondiente a decirle que ya no sabía nada y que quiere que la traten como a Cristina de Borbón. No, lo siento, pero ¿usted cómo se apellida? No, mire, yo me apellido Martínez. No, pues es que apellidándose Martínez, no. Usted se tiene que apellidar Borbón como mínimo, ¿no? Entonces, claro, habría que pensar... hubo, no sé, presiones por parte de la Casa Real, del gobierno, el CNI, yo qué sé, todo el régimen, todo el sistema.
Pues yo sinceramente os lo digo, creo que no. Creo que no hubo ninguna presión. Más allá de la presión en sí que ejerce todo régimen o todo sistema político o todo país, por aquí estaba literalmente todo cayendo encima de los que iban a decidir. Mi opinión es que ha sido el propio tribunal el que se ha contenido a sí mismo, sin más ni más, con la voluntad manifiesta, y a la vista está que es así, de cerrar esto cuanto antes y de la manera menos traumática posible. Es decir, vamos, cuanto antes, llevamos ya muchos años, estamos por el 7º año ya de esta historia, se han producido cambios dramáticos tanto en la Casa Real como hasta como en el propio país, ya no vivimos en 2012 o en 2013, cuando antes acabemos con esto mejor y además hagámoslo de manera que no comprometa demasiado a la corona y que no comprometa demasiado a la Casa Real. Pero aunque le hubiesen condenado, es decir, comprometía de cualquier manera. Si la condena era muy dura, comprometía. Digo, bueno, pues si esta mujer ha terminado, imaginaos, no sé, qué sé yo, que terminan condenando a prisión a la infanta y termina en la cárcel. Creo que no llegaba por las acusaciones que tenía, pero bueno. O que Iñaki Urdangarín le meten 19 años entre rejas. Pero eso es malo, porque claro, no puede ser tan ejemplarizante. Claro, si lo absuelven, no digamos ya si absuelven a Urdangarín, o si la condena es muy suave, también va a dar que hablar. Es decir, era una situación que cualquiera de las dos salidas era mala. De ahí que han querido acabar con ello cuanto antes. Y de ahí también la lenidad de la condena a Urdangarín de la que os hablaba hace un momento. Y más aún si tenemos en cuenta que el principal y más entregado paladín de la inocencia de la infanta era el propio fiscal Pedro Orrach, que se ha hecho muy famoso junto con José Castro. Ha habido unos cuantos personajes, o el propio Diego Torres, que hemos tenido la oportunidad de conocer en los últimos años y que supongo que desaparecerán de nuestras vidas pues a la misma velocidad que aparecieron hace unos años, ¿no? Es decir, la fiscalía dirigida por este hombre, por Orrach, acusaba a todos menos a la infanta. Era una cosa fascinante verlo. Bueno, está haciendo, hasta discutió con José Castro, con el juez, porque creo que el juez, José Castro llevaba el número 3 de Palma de Mallorca y eran amigos. Rompieron su amistad solo por esta historia, para que nos hagamos una idea. Lo de Urdangarín y el caso Nos ha sido exactamente eso. A veces hay que hacer casi, como os decía al principio, casi un análisis histórico, ni siquiera político. Ha sido un juicio al rey Juan Carlos, tal cual, al rey emérito, y a sus incontables e indecentes negocios irregulares que ha tenido durante 40 años. Y bueno, y por supuesto, irregulares e inaceptables en el rey de España. Simplemente, que todos más o menos conocíamos o imaginábamos, y que el agua ya sonaba tanto que lo que pasaba era una riada. A veces se nos olvida, muy a menudo, por cierto, se nos olvida que el rey es un funcionario, que es un simple empleado público, el primero y el más importante de todos ellos, y por lo tanto el que más incompatibilidades tiene. No, se nos olvida a nosotros y se le olvidó a él. Bueno, de hecho, él nunca lo supo. Es más, tiene todas las incompatibilidades. Puede ser rey o no serlo. Puede perfectamente abdicar como ya hizo, ¿no? Podía no haber aceptado la corona en su momento. No olvidemos que Juan Carlos es un rey restaurado. Es decir, no recibió la corona de su padre, en una palabra. Recibió los derechos dinásticos y los recibió cuando ya era rey. Curiosamente, es otra de las peculiaridades del juancarlismo. Pero si es rey ya no puede ser ninguna otra cosa más que rey. Esto es exactamente lo que Urdangarín no entendió. Pensaba que se podía ser duque de Palma o duque de Empalmado, como afirmaba aquellos correos, y además hacer negocios, por su cuenta. Negocios necesariamente dudosos, como ha quedado demostrado en esta sentencia de 700 folios. Es decir, en Urdangarín quizá podría llegar a entenderse. A fin de cuentas era un plebeyo, es un plebeyo, no le educaron para esto. Jugador de balonmano o jugador de talonmano, ya sabéis, el ingenio hispánico para estas cosas. Pero, caray, ¿y la infanta? La infanta sí la educaron para eso, o presuntamente la educaron para esto. Pues podría suceder, no sé, que a la infanta la educasen precisamente para eso, es decir, para hacer lo que terminó haciendo ella y su marido. Es decir, para ver en la corona un medio excepcional, magnífico, el mejor de todos, con el que ganar mucho dinero. De una manera limpia, elegante,
sin tener que a nadie sacarle la pistola ni mancharse las manos. Bien, el hecho es que, y con esto ya termino, porque más no se puede decir respecto a esta historia, nos pongamos como nos pongamos, esto ya está hecho, ya se ha terminado. Es más, estamos a lunes y no se ve mucho. Todas las noticias relativas al caso Urdangarín son en qué cárcel va a ir y cosas por el estilo. Creo que lo llevaba ayer El Mundo, ¿no? Recomendaciones que Luis Roldán le da a Urdangarín para que no lo pase tan mal en la cárcel. No, esto es de broma. Que bueno, ya sabéis, las cosillas de los periódicos. Es decir, quedan estos detalles de procedimiento, pues cuándo ingresará en prisión, si lo hará ahora, si lo hará dentro de un año cuando salga el recurso, si es que interpone el recurso, que no lo sé, en qué prisión va a estar, si va a estar en la prisión de Brieva, en Ávila, si va a estar en una prisión en Olivenza, en Badajoz. Bueno, están la historia ahí con esos pequeños detalles que en sí, vale, son morbosos, pero que en realidad son lo de menos. Lo importante ya está hecho. Solo nos queda esperar, sinceramente, que Felipe VI, felizmente reinante ahora mismo, y la princesa Leonor, que reinará dentro de unos años, aprendan en cabeza ajena. Tengo más precisiones de Alberto Garín sobre, el otro día metí una, digo, porque para el que no la escuchase, sobre el programa que hice el otro día sobre Israel y Palestina. Entonces, estuve pues mis 20 minutos de rigor hablando del tema, y Alberto Garín, que entiende bastante, entre otras cosas, del conflicto porque vivió allí, estuvo trabajando en Israel y lo conoce muy de cerca, y además me consta que es un tema que ha estudiado a fondo, aparte de haberlo visto con sus propios ojos, porque le he visto yo libros sobre esta historia. Pues me hizo una precisión y ahora me hace otras más, que están por supuesto muy bien y son muy oportunas. Los habitantes de Jerusalén se llaman jerosolimitanos. Los asentamientos israelíes en Hebrón no están cerca de la ciudad, en algunos casos están dentro de la ciudad, colocados en varias ocasiones encima de las azoteas de las casas de los palestinos. El muro de Sharon está construido muy adentro de las fronteras del 49 y es una de las principales críticas que se le han hecho. Y es un muro que está siempre en constante construcción. En el año 67, Israel no ocupó Jerusalén, ya disponía del Jerusalén occidental, la parte más nueva. Lo que hizo fue ocupar la ciudad vieja y la parte oriental, que era mayoritariamente Palestina. En ese sentido es curioso porque en el año 67 realmente no invadieron ningún estado palestino, puesto que Cisjordania pertenecía a Jordania, los habitantes de Cisjordania eran jordanos en el año 67, y Gaza pertenecía a Egipto. Los habitantes de Gaza eran egipcios. El interés de los israelíes por el Valle del Jordán no es tanto militar, una especie de frontera defensiva, como la obsesión por el control del agua, que es crucial para sus cultivos. Y por último, entre las soluciones que has planteado al problema, hay una que creo que es excluido, que es el Estado único israelo-palestino, que es algo que nos puede parecer completamente extraño, pero para los que viven allí es un tema muy habitual de conversación. El dato que nos aporta Alberto, que no comenté el otro día, pero que es así, sobre las fronteras en 1967, justo antes de la Guerra de los 6 días, es decir, cuando Palestina aún no existía como tal, no existía ni como concepto. Bueno, sí, como concepto siempre existió, pero no como concepto, como lugar, como topónimo, diríamos, pero no como concepto político. Es decir, lo que hoy es Cisjordania y Gaza, como bien apunta Alberto, eran parte de Jordania y de Egipto respectivamente. Es a partir de ese momento o después de la Guerra de los 6 días cuando Egipto se desentiende de Gaza y Jordania se desentiende de Cisjordania. Bueno, esto ya después de 3 guerras, bueno, entonces 2, luego después de lo del Yom Kippur ya puso la guinda y dijo, mira, no queremos saber absolutamente nada, que se apañen ellos. Es decir, es algo que suele pasar, que es algo que es cierto, que es así, y que suele pasar desapercibido siempre o casi siempre. Y respecto a lo del Estado único que nos comenta Alberto, lo de los 2 estados, que hablaba de las posibilidades que había y la cantidad de propuestas que se habían hecho de los 2 estados en Israel, bueno, en Palestina, bueno, un estado israelí y otro palestino, las distintas posibilidades que habían ido poniendo sobre la mesa. Me comenta Alberto que falta la del Estado único, que es cierta, es decir, simplemente que se sumen al Estado de Israel, que no sé si podría seguir manteniendo ese nombre, se le sumen los territorios de Cisjordania y de Gaza y
aquí paz y después gloria. Se monta un Estado con los actuales habitantes de Israel, ya sean judíos o sean musulmanes, que hay creo que como 1 millón de musulmanes en Israel, también hay cristianos, por supuesto, es decir, todos los israelíes, todos los que tienen en la mano un pasaporte israelí, más luego los palestinos, los cisjordanos y los gazatíes. Es una posibilidad, a mí me parece es una opción buena, práctica y razonable, siempre y cuando ese Estado único, pues sea una democracia occidental, de estilo occidental y no una teocracia islámica. Es decir, que se parezca más al gobierno israelí o a lo que es el Israel actual, que es un país aproximadamente libre o bastante libre, desde luego una excepción en lo que hay en toda esa región. No hay más que ver el tipo de... Caramba, si vemos los vecinos, los países cercanos a Israel, Siria, Egipto, bueno, Arabia Saudí, que está al sur de Israel, no olvidemos, al sur del desierto de Negev, y lo comparamos con Israel y nos diesen a cualquiera de nosotros elegir en cuál de esos países nacer y vivir, pues creo que ninguno dudaríamos que preferiríamos nacer en Israel por cuestiones por muchísimas, y no solo de bienestar económico, sino también de libertad de expresión, de libertad económica, etcétera, 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 de imperio de la ley, de Estado de Derecho, de muchísimas cosas más. Es decir, no digamos ya, por supuesto, sitios como Gaza, que están manejadas por Hamas y tal, ¿no? Bien, esto de Alberto creo que ya queda visto para sentencia, pero de cualquier manera, Alberto, si tienes alguna cosa más, ya sabes, no tienes más que mandar al WhatsApp las notas que quieras, que yo sabes que te las voy a dar todas, absolutamente. Menos las muy íntimas, que evidentemente al resto de oyentes de la Contracrónica no les interesan. Bien, tengo una cosa más. Tengo un mensaje de Adrián, de Salamanca, es un oyente de Salamanca, que no he sido capaz de descifrar. Y lo he escuchado, os lo juro, como 4 o 5 veces. Y no soy... Me quiere hacer una pregunta, pero es que no termino de entenderla. Yo no sé si es que él se lía, pero no sé exactamente bien lo que me quiere... No os estoy tomando el pelo, os lo digo muy en serio. Me deja una notita de voz de 1 minuto, la tengo desde la semana pasada y la he escuchado por la noche, la he escuchado por la mañana. Digo, a ver si es que ayer por la noche estaba un poco confuso y no entendía bien. Bueno, yo simplemente os la voy a poner y espero que me ayudéis vosotros. Te quería hacer una pregunta. Si se supone inmoral no ayudar con lo que tienes, tanto usándolo como dándolo, y además si no vienes haciéndolo y tienes una abundancia, viene a ser que robas. Planteando la inversión, ¿sería entonces inmoral no ayudar con lo que tienes en potencia? La no inversión cuando ves un frente abierto del que puedes obtener beneficio o ayudar a otros. ¿Sería inmoral el no meter capital a un proyecto tuyo o de otro que según tu análisis del futuro va a crecer? Incluso llegando a cierto punto, pues sería inmoral que el tener una buena idea, pero por vaguería o cansancio, pues prefieres no profundizar y pasar a otras cosas, pues no se produzca. Es decir, sería inmoral que el individuo no intente generar riqueza o estudiar. ¿Habría que ser magnánimos en cuanto a ideas se refiere según el socialismo? Porque es donde más recelo veo por parte de todas las personas, con independencia de su ideología. Bien, pues ahí la tenéis. No sé si es necesario, pues la podéis volver a poner, pero yo todavía no sé exactamente qué es lo que me quiere decir. De hecho, la semana pasada me puse con la libreta y el bolígrafo y dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Aquí no, y ya me perdí, dije, no lo sé. La tenía el MP3 aquí en una carpeta en el escritorio y no sabía qué hacer con él, digo, porque es que no le puedo responder algo que no he entendido bien, pero tampoco quiero dejar de pasarle la nota. La habrá hecho con toda su ilusión y todo su entusiasmo. Entonces, si me echáis una mano y alguno de vosotros, o el propio Adrián, si estás ahí, por favor, reformúlala de una manera algo más sencilla, para que te la pueda responder si es que tengo respuesta para ella. Muy bien, pues con esta nota de Adrián, que espero que me ayudéis, me despido de vosotros hasta mañana.